«Muévanse de aquí. Esto no es refugio para mendigos», gritó el guardia, empujando al anciano que trataba de cubrir a su esposa de la lluvia con un paraguas roto. La mujer, empapada, temblaba de pies a cabeza. Sus manos delgadas, marcadas por arrugas profundas, sostenían una pequeña maleta de cuero, vieja y desgastada por el tiempo. La lluvia caía fuerte, sin compasión. Las gotas golpeaban el portón de hierro de la mansión como si se burlaran de ellos. «Por favor, solo necesitamos esperar a que pase la tormenta», pidió el hombre, con voz temblorosa, casi suplicante. «Mi esposa está enferma». El guardia soltó una carcajada con ese tono de desprecio que solo tienen los que se creen superiores. «¿Enferma? Entonces váyanse al hospital, viejo. Esta es la casa del señor Augusto Monteiro, un millonario. Gente como ustedes ni debería caminar por su acera». El anciano bajó la cabeza. La mujer tosió, intentando ocultar el dolor. La lluvia no daba descanso. En ese momento un faro intenso iluminó la entrada de la mansión. Un coche negro, elegante, se deslizó por el portón. El guardia se apresuró a abrirlo con actitud servil. «Buenas noches, señor Augusto», dijo, limpiándose el sudor de la frente aunque estaba empapado. Del asiento trasero bajó un hombre con traje oscuro y mirada arrogante. De esos que piensan que el mundo gira a su alrededor. Observó al matrimonio con desdén, como si fueran una molestia. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el millonario, frunciendo el ceño. «¿Por qué hay gente parada frente a mi casa? Se estaban cubriendo de la lluvia, señor. Ya los estaba echando». «¿Y todavía los tienes ahí?», ironizó Augusto. «Sácalos de inmediato». El anciano intentó hablar. «Señor, no queríamos molestar, solo...» «No te pregunté nada», lo interrumpió Augusto con frialdad. «¿Creen que pueden apoyarse en las casas de los demás solo porque son viejos? Trabajen, hagan algo útil». El guardia contuvo la risa. El anciano respiró hondo, buscando mantener la calma. «Trabajamos, señor. Trabajamos toda la vida». Augusto se dio la vuelta con burla. «Sí, se nota el resultado». La mujer, con lágrimas mezcladas con la lluvia, tomó el brazo de su esposo. «Vámonos, querido», susurró. Pero antes de irse, la maleta se resbaló de su mano y cayó al suelo, abriéndose un poco. Augusto miró de reojo y vio papeles mojados y una foto vieja, amarillenta. Algo le llamó la atención. En la foto, su padre aparecía joven, sonriendo junto a ese mismo matrimonio. El millonario se detuvo por un instante, frunciendo la frente. «¿De dónde sacaron eso?», preguntó, dando un paso hacia ellos. El anciano dudó. «Eso era de su padre. Él me pidió que lo guardara». Augusto bufó, impaciente. «Mi padre murió hace 30 años, y jamás los vi antes». El hombre quiso responder, pero el guardia los empujó, recogió la maleta y se la devolvió al anciano. «¡Vamos, desaparezcan!». La pareja se alejó despacio, tropezando con la acera mojada. La lluvia aumentaba, y las luces de la mansión se reflejaban en los charcos, como si el propio mundo observara la escena con tristeza. El millonario, al subir al coche, miró hacia atrás. Algo en esa foto lo había inquietado. Una sensación extraña, una memoria vieja que no lograba ubicar. «¡Qué gente descarada!», murmuró. «Seguro son otros estafadores queriendo sacar dinero». El chofer preguntó si debía seguirlos, pero Augusto negó con la cabeza. «No, vámonos. Mañana tengo reunión con los inversionistas. Cosas importantes, no dramas callejeros». El coche arrancó, salpicando agua. El matrimonio quedó en la oscuridad. Horas después, ya en su ático, Augusto se quitó el saco mojado y se sirvió una copa de vino. Pero la imagen de la maleta, la foto y el rostro del viejo no salían de su mente. Mi padre, y ese hombre. ¿Cómo puede ser? Siempre creyó que su padre había fundado la empresa solo, con talento y esfuerzo. Pero esa foto mostraba una verdad incómoda. Había alguien más en el origen de todo. Intentó apartar el pensamiento, pero algo lo obligaba a recordar. Su padre siempre evitaba hablar de los primeros años de la compañía.
Siempre decía que algunos capítulos deben quedar cerrados. ¿Pero por qué? Un trueno retumbó afuera y la luz titiló. Augusto se levantó y miró por la ventana. La tormenta seguía, y allá abajo, a lo lejos, creyó ver al mismo matrimonio, caminando bajo la lluvia, desapareciendo en la esquina. Por un instante sintió algo que hacía mucho no sentía: culpa, pero la ahogó con un sorbo de vino. «Mañana mandaré a alguien averiguar quiénes son», dijo, dejando la copa sobre la mesa. «Y si son oportunistas, se arrepentirán». La cámara imaginaria se enfoca en la copa, el vino escurriendo como sangre, y en la ventana, donde la lluvia sigue cayendo sin fin. Afuera, una vieja maleta de cuero queda abandonada en el banco de una plaza, como un secreto que el destino obligará a Augusto a abrir. La madrugada pesaba como plomo cuando Augusto comprendió que no podría dormir. La imagen de la foto regresaba como un eco. Su padre joven, sonriendo junto a ese matrimonio al que había humillado minutos antes. Inquieto, tomó el teléfono. «Fernando, baja al garaje. Vamos a dar una vuelta». Su voz salió seca, intentando ocultar la tensión. El chofer apareció en menos de 5 minutos. El asfalto seguía brillando por la lluvia. El cielo, cargado, salieron en silencio. La ciudad parecía un acuario oscuro, con luces flotando sobre la superficie. «Señor, ¿algún destino en particular?», preguntó Fernando, sin mirarlo. «A la plaza, la que está frente al edificio antiguo de la fundación». Augusto se acomodó la corbata, aunque no llevaba saco. «Quiero comprobar algo». El coche cruzó la avenida casi vacía. En la radio sonaba una noticia sobre economía. «Empresas bajo sospecha de irregularidades con patentes». Augusto la apagó. No era noche para ruidos ajenos. Ya tenía demasiado ruido dentro de sí. Llegaron a la plaza. El viento movía los árboles como dedos impacientes, y ahí estaba el banco de cemento bajo un poste que parpadeaba. Encima del banco, una maleta de cuero envejecida, oscura, con las costuras sueltas, idéntica a la que la mujer había dejado caer frente al portón de la mansión. «Debe ser de alguien que vive en la calle», murmuró Fernando con cautela. «Ábrela». Augusto ya estaba fuera del auto, con el agua fría escurriendo desde el toldo del poste. Fernando tomó la maleta con cuidado. Pesaba demasiado para algo sin valor. Al girar el cierre, sintió la resistencia de años de óxido. El chasquido sonó fuerte en la plaza silenciosa. Un olor a papel guardado por décadas escapó como un suspiro. Dentro había un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida, una carpeta de papel marrón, una fotografía en blanco y negro y una llave. No una llave común, metálica, aún brillante a pesar del tiempo, con el nombre Monteiro grabado en relieve y debajo una palabra diminuta: archivo. El corazón de Augusto se aceleró. Tomó la llave entre las manos. El frío del metal le atravesó la piel como una acusación. «Alumbra aquí». Acercó la luz del celular. La palabra archivo estaba acompañada de una serie, A01D. «Tal vez sea algo del depósito, del almacén», arriesgó el chofer. No. Augusto reconoció el patrón. Era la misma codificación que usaban los depósitos antiguos antes de que se digitalizara todo. A01 significaba ala 1, subsuelo. El delta era raro, indicaba contenido restringido. Abrió la carpeta buscando sentido. Encontró bocetos de una máquina primitiva, dibujos hechos a lápiz con líneas firmes, sin regla, pero exactas. El título, con letra de alguien que había dibujado toda la vida: Sistema de transmisión reducida B1. Abajo, una nota: idea original, AS. AS, susurró Augusto, como si la plaza pudiera escucharlo. El apellido de su padre era Monteiro. ¿Quién era AS? Le dio vuelta a la foto. En el frente, 3 jóvenes frente a un galpón de madera. El padre de Augusto en el centro, un muchacho delgado a la izquierda, el mismo anciano de horas atrás, pero con fuego en los ojos,
y una chica sonriente a la derecha con las manos manchadas de grasa y un pañuelo en el cabello. Detrás de ellos, pintado a mano en la pared, se leía Taller Horizonte. En el reverso, una dedicatoria escrita con portaminas que dejaba el grafito con un brillo plateado. Para el mañana que merezca nacer del modo correcto. A.S. Augusto tragó saliva. El nombre de su padre no aparecía en ningún sitio. Solo las iniciales A.S. y una frase que sonaba más a promesa que a recuerdo. Abrió el paquete de cartas. La primera, fechada el 30 de marzo de 1989, decía: Augusto, si estás leyendo esto, significa que la tormenta cobró su precio. Guardé lo que pude, escondí lo que era justo y esperé lo que pensé no tener que esperar. Si tu padre nunca te contó, la llave abre el archivo en el subsuelo del ala 1. Allí encontrarás los contratos originales y los planos de la transmisión. La verdad no gana por el ruido, gana por el peso. La letra, firme y masculina, tenía el mismo trazo que los bocetos. Al final, la firma completa. Afonso Silveira. A.S., repitió Augusto, casi con un sobresalto. Afonso Silveira. Se volvió hacia el chofer, que ahora lo observaba atento. ¿Has escuchado ese nombre? No, señor. Fernando negó con la cabeza con un respeto aún mayor. ¿Quiere que busque algo en los registros mañana? No mañana. Ahora. El tono de mando regresó, pero no para imponer, sino para ocultar su propio temblor. Vamos al parque industrial. Ala 1. Fernando dudó. Señor, son casi las 3 de la madrugada, y los depósitos antiguos. Desde la reforma de 2005 nadie entra ahí. Está todo sellado. Tengo la llave. Augusto levantó el metal, que reflejaba la luz débil del poste. Y tengo preguntas que no pueden esperar. El camino al parque industrial fue corto para la prisa y eterno para la conciencia. Al acercarse, las torres metálicas dibujaban sombras en el cielo. Los guardias lo reconocieron al instante, aunque se sorprendieron por la hora y el destino. Subsuelo del ala 1, ordenó Augusto entregando sus credenciales. Y llame al supervisor nocturno. Nadie entra ni sale hasta que yo lo diga. Los pasillos olían a aceite viejo, polvo y silencio. El ascensor de carga gimió hasta llegar a S. El letrero rojo, restringido, parpadeaba al final del corredor como un corazón cansado. Frente a una puerta metálica gris, un candado industrial del tamaño de un puño. La llave encajó con una precisión inquietante, como si la hubieran fabricado esa misma semana. El giro fue suave, pero el sonido pareció un trueno. Del otro lado, una sala alargada, estanterías hasta el techo, cajas de archivo marrón, etiquetas amarillentas por el tiempo. En la esquina izquierda, un armario pequeño con el mismo símbolo en forma de delta. Augusto cruzó el lugar como quien camina sobre hielo fino. Cada paso quebraba un pedazo de la historia que conocía. Abrió la puerta del armario. Había 3 archivadores negros, numerados. D1, D2, D3. Sacó el primero. Dentro, un conjunto de documentos con membrete del Taller Horizonte. Contratos de colaboración. Sesiones temporales. Pagarés. En la parte superior de una hoja, un sello, recibido, Monteiro Ancía 1207-1989. En el contrato, Afonso Silveira y el nombre de la mujer de la foto, Elena Duarte. El padre de Augusto figuraba como avalista temporal para acceder a crédito, pero había una anotación añadida a mano, con tinta azul y otra caligrafía. En caso de incumplimiento, cesión total de derechos al avalista, y un recibo sujeto con clip, sin firma de Afonso. Fecha: 2 semanas antes del recibido de Monteiro Ancía. ¿Eso fue una jugada?, preguntó Fernando dudando. ¿Cómo quedarse con la invención por una deuda? Augusto no respondió. Pasaba las páginas con rapidez creciente. Encontró un memorando interno, ya con el encabezado Monteiro Ingeniería, el antiguo nombre de la empresa. Asunto: integración del sistema de transmisión reducida al portafolio. Estado: prototipo final listo.
Observación. Mantener la documentación de origen en Archivo Delta hasta la homologación comercial. A.S. insiste en revisar la cláusula de cesión. Se espera orientación del señor Monteiro. Otra hoja. Engrapada después. Orientación. Mantener cláusula. Evitar ruidos. La palabra ruidos atravesó a Augusto como un hilo de acero. Ruido era como su padre llamaba todo lo que no le convenía: personas, sentimientos, dudas, cualquier cosa que desviara la línea del beneficio. La mano de Augusto empezó a sudar. Las letras, antes claras, se mezclaban ante sus ojos. En el fondo del armario, detrás de los archivadores, había una caja delgada, de madera, sin etiqueta, solo una marca quemada. H.D. La abrió. Dentro, un trozo de tela con olor a óxido y una cinta de casete, rotulada a mano: Horizonte 270689, prototipo B1, prueba final. ¿Dónde voy a encontrar un reproductor de cinta a las 3 de la madrugada? Intentó bromear Augusto, pero la risa salió quebrada. En la sala del archivo audiovisual, señor. El supervisor nocturno, que hasta entonces había guardado silencio, habló por primera vez. Los ingenieros viejos conservaron los equipos. Están en el S2. Segundos después, la cinta giraba en un viejo reproductor. El zumbido llenó la sala, seguido de voces jóvenes, muy cerca del micrófono. Probando, probando. Afonso, habla bien al aparato. Estoy hablando, Elena. Eres tú la que se emociona. Una risa. Luego, otra voz, más grave, segura. Vamos a registrar. Si sale bien hoy, dormimos aquí mismo. Augusto reconoció esa tercera voz. Era la de su padre. Pero allí, en esa grabación, había un calor que nunca existió en el hombre que lo crió. Un calor que con los años se volvió hielo. Sonidos metálicos. Un motor que carraspea y luego arranca. Un coro de ya y aguanta. El rugido se estabiliza. Un lápiz raspa el papel. Par reducida en 23%, dice Elena. Sin pérdida de potencia, completa Afonso. Eso es nuestro, concluye el padre de Augusto. Y la cinta registra aplausos improvisados, alegres, de una familia que no compartía apellido, pero sí el mismo sueño. Silencio. Y luego, otra pista, grabada horas después, por la aspereza de las voces. Afonso, necesito el plazo. Lo sé, Augusto. Solo 2 semanas más. El banco aprobará. No pongas eso en el contrato así. Si no está en el papel, perdemos la financiación. No puedo. Sí puedes. Solo que no quieres. Elena interviene firme. Confiamos en ti. La grabación se corta de golpe. La cinta engulle el resto, como si también sintiera vergüenza de lo que vino después. Nadie respiró durante varios segundos. Señor, empezó Fernando, pero Augusto levantó la mano. Necesitaba oír su propio corazón. Cerró la caja, guardó la cinta en el bolsillo interno del abrigo. Tomó las cartas, la foto, los dibujos y la llave. Aquella llave con archivo y el delta pesaba más de lo que el metal permitiría. Trae el coche, Fernando. Su voz volvió grave, firme. Al amanecer quiero un informe completo sobre Afonso Silveira y Elena Duarte, dónde vivieron, qué hicieron, por qué desaparecieron y dónde están ahora. Sí, señor. Augusto apagó las luces del archivo, cerró la puerta y volvió a poner el candado. En el pasillo, antes de entrar al ascensor, miró hacia atrás. Tuvo la clara sensación de que los fantasmas del pasado estaban de pie entre los estantes, esperando un ajuste de cuentas. Y por primera vez en su vida, no se sintió más grande que nada de eso. Cuando el ascensor subió, el espejo devolvió el rostro de un hombre que ya no sabía si era heredero, víctima o cómplice. Tal vez las 3 cosas. Afuera, la madrugada empezaba a aclarar lentamente. Un hilo de azul se colaba entre el negro. Augusto respiró hondo. Había una tormenta dentro de él, pero al fin había encontrado su mapa. Una maleta, una foto, una cinta y un nombre que ya no cabía en el silencio. Afonso Silveira.
El sol aún no salía cuando Augusto llegó al ático. Las luces de la ciudad titilaban como cicatrices en el horizonte, y su rostro se reflejaba en el vidrio de la ventana, cansado, tenso, sudando culpa e incredulidad. Sobre la mesa extendió todo lo que había encontrado: las cartas, la foto, los dibujos y la cinta. El reloj marcaba las 5:15 de la mañana. Ninguna bebida, ningún lujo, ningún confort lograban distraer su mente de lo que acababa de descubrir. «Padre, ¿qué hiciste?», murmuró, pasándose la mano por el rostro. Tomó de nuevo la fotografía. El joven de mirada firme a la izquierda, Afonso Silveira, ahora era un nombre que ardía. Parecía lleno de esperanza. Esa esperanza que él mismo, Augusto, ya no recordaba cómo se sentía. Sacó la carta más reciente del paquete. Estaba fechada en 1992, 3 años después de la primera. La caligrafía temblaba, pero las palabras seguían siendo firmes. La empresa creció, pero el hueco también. Dijo que era negocio, que era contrato, pero un contrato que roba el alma no es negocio, es condena. Si algún día la sangre cobra su precio, espero que alguien tenga el valor de mirar a los ojos de la verdad. Ella siempre vuelve. Afonso. Augusto cerró los ojos. La cinta, los planos mecánicos, la maleta, todo apuntaba en una sola dirección. Su padre había traicionado a sus socios. El sonido del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. Era su secretaria, ya en la oficina. «Señor Augusto, ¿no ha dormido?» «No, quiero todo sobre un hombre llamado Afonso Silveira. Busque también a una mujer, Elena Duarte. Aparecen en registros antiguos de Monteiro Ingeniería». Su voz salió fría, sin aire. «De acuerdo, señor, pero los archivos anteriores a 1990 no están digitalizados. Entonces busque donde sea necesario, y rápido». Colgó. Caminó hacia la caja fuerte empotrada en la pared y sacó una caja de madera oscura. Dentro, las pocas pertenencias personales que guardaba de su padre: una pluma vieja, un reloj y un cuaderno. Sí, un diario, pequeño, de tapa negra, sin título. Augusto nunca lo había abierto. Pensaba que su padre lo usaba para anotar asuntos de trabajo. Pero ahora, con el corazón acelerado, abrió la primera página. 15 de junio de 1989. Afonso insiste en mantener su nombre en el proyecto, pero no entiende el juego. Los negocios se hacen con posición, no con pasión. Elena cree en él, y quizá por eso también deba apartarla. Si supieran lo cerca que estoy de conseguir la inversión, no me forzarían a hacerlo. Augusto contuvo la respiración. Las siguientes páginas eran peores. 23 de junio. El banco pidió garantía. Usé la patente como aval. Si no hay pago, pasa automáticamente a mi nombre. Afonso me odiará, pero algún día lo entenderá. 27 de junio. La grabación de la prueba salió bien. El prototipo funciona. Solo falta esperar que venza el plazo de la deuda. 12 de julio. No pagaron. El contrato ahora es mío. No fue traición, fue astucia. La vida pertenece a los que se atreven a actuar primero. La mano de Augusto temblaba. Pasó otra hoja y la caligrafía del padre se volvía más dura, casi violenta. 20 de julio. Afonso vino aquí. Dijo que lo apuñalé, que le robé su vida. Y quizá tenga razón. Elena lloró. Dijo que algún día alguien pagaría el precio por mí. Me reí. La última frase estaba subrayada. Pero el precio nunca lo paga quien comete el error, sino quien lo hereda. El diario cayó de sus manos. El golpe seco resonó en el apartamento silencioso. Se sentó en el suelo, recostado contra la pared. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la vergüenza. Su padre, el hombre que siempre fue ejemplo de fuerza, coraje y determinación, había construido su imperio sobre el robo a 2 personas que creyeron en él. Con cada línea, la figura heroica de su padre se desmoronaba. Entonces, un recuerdo antiguo cruzó su mente. Tenía 7 años cuando vio a su padre discutir con una mujer desconocida en el jardín de la vieja casa. La mujer lloraba y sostenía un pañuelo con el nombre Elena bordado.
Su padre le ordenó entrar y cerrar la puerta. Nunca entendió qué significaba aquello, hasta ahora. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era la secretaria otra vez. «Señor, encontré algo. Hay un registro de jubilación a nombre de Afonso Silveira, emitido hace 15 años. Dirección actual: calle de las Palmeras, número 48, barrio Villa Aurora». Augusto respiró hondo. Villa Aurora. Un barrio antiguo, lejano, al otro lado de la ciudad. «Prepare el coche. Voy para allá». «¿Ahora?» «Ahora». Minutos después, el motor del coche rugía sobre las calles aún mojadas por la madrugada. La ciudad empezaba a despertar. El tráfico crecía, los semáforos titilaban y el cielo se teñía de tonos anaranjados. Pero dentro del coche, el silencio era espeso. Fernando miró por el retrovisor. ¿Va a ir sin avisar? Hay cosas que solo se entienden cara a cara. Llegaron a Villa Aurora alrededor de las 7. Las casas eran humildes, pintadas con colores gastados, rodeadas de muros bajos. Niños con mochilas pasaban apurados, y el olor a pan recién hecho venía de una panadería cercana. El número 48 era una casa pequeña, con un árbol seco en el patio y ventanas de madera descascarada. Augusto bajó, se acomodó el saco y respiró profundo. Golpeó la puerta. Ninguna respuesta. Golpeó otra vez. Escuchó pasos lentos desde adentro. La puerta se abrió y allí estaba el anciano de la noche anterior, el mismo al que había echado bajo la lluvia. Los ojos del hombre se agrandaron al reconocerlo. «Usted...» Augusto sintió el rostro arderle de vergüenza. «Necesito hablar con usted». El viejo dudó, miró hacia un lado y respondió: «¿Ahora quiere hablar? Ayer yo era solo una molestia en su puerta. No sabía quién era usted. ¿Y ahora lo sabe?» El hombre cruzó los brazos, delgado, firme, con una autoridad que venía del sufrimiento. «Sé lo suficiente para entender que mi padre le debe mucho». El silencio se instaló. El viento movía las cortinas de la ventana. La mujer apareció detrás de él, sosteniendo una taza de té. Era la misma señora de la lluvia. Miró a su marido, luego a Augusto, y murmuró suavemente: «Déjalo entrar». El anciano suspiró: «Entra, pero no esperes café». Augusto entró despacio. El suelo crujía bajo sus zapatos caros. En las paredes, cuadros viejos, fotos en blanco y negro. Y justo encima del estante, la misma fotografía del taller Horizonte, pero con una diferencia. Estaba cuidadosamente enmarcada, y en una esquina había una dedicatoria que nunca había visto. O ChatGPT dice: «A mis amigos de verdad, que el trabajo una lo que el mundo intenta separar». Augusto se quedó inmóvil frente a aquella frase. Sintió el peso de cada palabra como si fueran golpes en el pecho. El anciano se sentó a la mesa, se quitó las gafas y habló con voz ronca: «¿Así que viniste a buscar lo que tu padre dejó atrás?» «No», respondió Augusto. «Vine a intentar entender lo que él les quitó a ustedes». La mirada del hombre cambió, pasó del odio a la sorpresa. La lluvia de la noche anterior parecía haber regresado, pero ahora dentro de ellos. El silencio en aquella casa era espeso. Se oía el reloj de pared marcando los segundos como recuerdos que se negaban a morir. Augusto permaneció de pie, observando a la pareja frente a él. Parecían venir de otro tiempo, de un mundo donde el honor valía más que el dinero. El viejo, sentado a la mesa, abrió un cajón y sacó un sobre amarillento lleno de documentos antiguos. «¿Quieres entender lo que tu padre nos quitó? Está todo aquí». Empujó el sobre la mesa. «Pero dudo que tengas estómago para leerlo». Augusto arrastró una silla y se sentó. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había copias de contratos, recortes de periódico y cartas de cobro. En una esquina, el nombre de su familia: Monteiro Ancía, estampado en tinta azul. «¿Guardaron todo esto?», preguntó, aún intentando asimilarlo. «Claro que sí», respondió la mujer con voz suave pero firme. «No por venganza, sino para no olvidar lo que perdimos». El anciano tosió, aclarando la garganta. «Confiamos en tu padre, muchacho».
Parecía un hombre honesto. Dijo que nos ayudaría a registrar nuestra invención, que pondría los nombres de todos en el contrato. El taller era nuestra vida. Fueron años de trabajo, noches sin dormir, sudor y esfuerzo. Y él, Augusto tragó saliva, los engañó. El viejo rió, pero su risa sonó amarga. Engañar es poco. Nos robó lo que éramos. Tomó el proyecto, lo registró a su nombre y nos dejó llenos de deudas. Lo perdí todo. La casa, las máquinas, el nombre. Me llamaron loco, impostor. Elena todavía intentó apelar, pero se detuvo, mirando a su esposa. ¿De qué sirve luchar contra quien tiene dinero y abogados? La mujer apretó su mano, los ojos húmedos. Afonso casi muere tratando de limpiar su nombre. Augusto sintió un nudo en la garganta. No lo sabía. Claro que no lo sabías, gritó Afonso, golpeando la mesa. Ninguno de ustedes sabía. El viejo Monteiro construyó un imperio con lo que era mío, y todavía salió de héroe. Y tú heredaste todo eso sin preguntarte nunca de dónde venía. Augusto guardó silencio. La vergüenza le quemaba la piel. Crecí escuchando que él era un visionario, murmuró, que la empresa existía gracias a su trabajo duro. Pues sí, era un visionario, dijo Afonso con ironía. Pero de la trampa. La mujer intervino intentando suavizar el ambiente. Afonso vino hasta aquí, tal vez para arreglar las cosas. Pero el viejo no cedió. Nadie aparece después de 30 años solo para disculparse. Miró fijo a Augusto. ¿Qué es lo que realmente quieres? Augusto respiró hondo. Quiero la verdad, toda. El anciano se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. ¿Y qué harás con ella? ¿Devolverás lo que tu padre nos quitó? ¿Cambiarás el lujo de tu ático por esta casa llena de humedad? Augusto bajó la mirada. No lo sé, aún no lo sé. Entonces eres igual que él. Afonso se levantó, apoyando las manos sobre la mesa. Lleno de dudas cuando lo correcto está claro. El sonido de la silla arrastrándose contra el suelo fue como un golpe. Augusto también se levantó. No me compares con él. Yo nunca robé a nadie. Pero viviste del robo de él, replicó Afonso, la voz temblando de furia. Viviste con su nombre en todo, en el coche, en la empresa, en tu casa, hasta tu reloj debe tener nuestra sangre grabada. El silencio que siguió fue afilado como una navaja. La mujer, con lágrimas en los ojos, se levantó despacio y puso una taza de café frente a Augusto. «Siéntate, hijo», dijo con voz suave, casi un susurro. «A veces la verdad duele, pero necesita ser escuchada sin volverse otra herida». Augusto obedeció. El aroma del café fresco llenó el aire, mezclado con el polvo de los años que aquella casa guardaba. «Sé que nada de lo que diga va a borrar lo que pasó», comenzó él mirando a Afonso. «Pero si lo que mi padre hizo fue injusto, quiero repararlo». Afonso soltó un suspiro largo, como quien carga décadas de cansancio. «¿Repararlo?», repitió con ironía. «Hijo, hay cosas que el dinero no paga. Entonces dime qué sí lo paga». El viejo guardó silencio, los ojos fijos en la taza que temblaba entre sus manos. «Justicia», respondió por fin. «Pero justicia de verdad, no de tribunal ni de abogado, justicia del alma». La mujer puso la mano en su hombro. «Afonso, quizá él sea la única oportunidad de que eso suceda». «¿Oportunidad?», repitió con una risa cansada. «Este chico vive en un mundo de billetes, Elena. No sabe lo que es perderlo todo, y aún así levantarse cada día». «Sí sé lo que es perder algo que creías tuyo», contestó Augusto mirándolo fijo. «Porque ahora descubrí que nada de lo que tengo vale si fue construido sobre una mentira». El viejo lo observó durante unos segundos, buscando falsedad en sus palabras. Pero no encontró ninguna. Había sinceridad y culpa en los ojos del millonario. Se giró lentamente, caminó hasta un viejo armario y sacó una caja de madera cubierta de polvo. «Si de verdad quieres entender, entonces mira esto». Dentro de la caja había decenas de fotos antiguas, diagramas y cuadernos de notas.
Pero lo que llamó la atención de Augusto fue un recorte de periódico. Inventor desaparece tras vender patente revolucionaria a Monteiro Ingeniería. El artículo contaba que Afonso había sufrido un colapso después de perder el taller y que su esposa, Helena, lo cuidaba en un pequeño pueblo del interior. Escribieron que vendí la patente, dijo Afonso, golpeando el periódico con el dedo. Pero yo nunca vendí nada. Me engañaron. El contrato que me hizo firmar era una trampa. Augusto tomó el papel y lo examinó. La fecha coincidía exactamente con el día de la cinta de casete, el día en que el prototipo funcionó. Usted dijo que intentó apelar, comentó Augusto. Lo intenté, pero ¿quién iba a creerme? Un mecánico arruinado contra el gran Monteiro, negó con la cabeza. El abogado que contraté desapareció. Después de eso, la vida se volvió sobrevivencia. La mujer respiró hondo. Y aún así, nunca odiamos a tu padre, Augusto. Miró a su marido. Al menos yo no, porque el odio nos ata al pasado. No lo odio, respondió Afonso mirando al suelo. Solo nunca lo olvidé. Augusto guardó silencio durante largos segundos. Luego se puso de pie. Señor Afonso, no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo evitar que siga siendo olvidado. El anciano levantó la mirada, confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero reabrir el caso. Oficialmente, dijo Augusto. Quiero que su nombre y el de doña Helena vuelvan al lugar donde siempre debieron estar. El silencio llenó la sala. Helena se cubrió la boca, emocionada. Afonso, sin embargo, solo lo miró con escepticismo. Palabras bonitas, chico, pero el mundo no cambia con promesas. Lo sé, respondió Augusto. Por eso voy a demostrarlo. Afonso no dijo nada, pero sus ojos vacilaron un instante, como si una parte de él todavía quisiera creer. Augusto se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, la voz ronca del anciano lo llamó. Augusto. Él se detuvo. La justicia que buscas puede costarte todo, dijo Afonso lentamente mirándolo a los ojos. Ten cuidado de no terminar como tu padre. Augusto asintió. Tal vez ese sea el precio. Afuera, el sol empezaba a levantarse y la claridad invadía la calle silenciosa. La puerta se cerró tras él y el sonido resonó como el inicio de una guerra que recién comenzaba. El sol ya subía cuando Augusto volvió al coche. Su mirada era distinta, firme, pero cargada. Fernando lo esperaba apoyado en el vehículo, sin hacer preguntas. Solo abrió la puerta y aguardó. Vamos a la sede de la empresa, dijo Augusto con voz baja, pero decidida. Y llama al abogado de la familia. Quiero todos los contratos de fundación, incluso los que están fuera del sistema. El chofer asintió, y el coche arrancó en silencio. Durante el trayecto, Augusto observaba la ciudad a través de la ventana. Los edificios altos reflejaban el cielo azul, pero él solo veía cemento y culpa. Por primera vez, el peso de la herencia que cargaba era mayor que el orgullo de poseerla. En la oficina, el abogado ya lo esperaba. Un hombre canoso, de traje impecable, que trabajaba con los Monteiro desde hacía décadas. Señor Augusto, usted parece afectado. ¿Ocurrió algo? Ocurrió, sí, respondió él sin rodeos. Necesito todos los registros antiguos de Monteiro Ingeniería, incluidos los documentos del periodo de transición de nombre de la empresa, a finales de los años 80. El abogado dudó. Esos archivos son confidenciales, señor. Muchos fueron archivados por orden de su padre. Pues ahora se desarchivan por orden del hijo, cortó Augusto. Tráigalos todos. El hombre tragó saliva y salió. Augusto fue a la sala de reuniones. En la pared colgaba una enorme fotografía de su padre estrechando la mano de unos inversores, con el título El hombre que cambió la ingeniería nacional. Miró aquella imagen con una mezcla de rabia y tristeza. La cambió, sí, murmuró. Solo que nunca dijo de quién robó el mapa. Poco después, el abogado regresó con una carpeta enorme. Aquí está, señor. Todos los documentos de la época. Pero debo advertirle, hay lagunas. ¿Lagunas? Sí.
Algunos archivos fueron eliminados del registro original. Hay constancia de eliminación firmada por el propio fundador. Augusto hojeó los papeles, y allí estaban los nombres: Afonso Silveira y Helena Duarte. Figuraban como colaboradores externos, sin participación accionaria, pero entre las hojas, un contrato destacaba, una versión anterior, tachada, donde el nombre de Afonso aparecía como cofundador técnico. ¿Por qué fue modificado esto?, preguntó Augusto. El abogado dudó, nervioso. Señor, su padre consideraba que el acuerdo original era informal. Decía que había malentendidos. ¿Malentendidos? Augusto golpeó la mesa con la mano. Borró el nombre de un hombre que creó lo que vendemos por millones. Eso no es un malentendido, es un robo. El abogado retrocedió. Señor, por favor, mida sus palabras. Legalmente, legal o no, moralmente está mal, interrumpió Augusto, y voy a corregirlo. El hombre no respondió, solo bajó la cabeza, avergonzado. Augusto tomó su teléfono y llamó al Departamento de Investigación y Desarrollo. Necesito los prototipos originales del sistema de transmisión reducida. Quiero saber quién diseñó las piezas y quién registró las patentes. La ingeniera a cargo respondió confundida. Señor, los prototipos antiguos. Hace años que nadie los toca, pues hoy los van a revisar. Horas después, Augusto descendía al laboratorio subterráneo de la empresa. El aire olía a metal, grasa y pasado. En un estante, cubierto de polvo, estaba el primer motor en la historia de la compañía, el mismo modelo que aparecía en los dibujos de Afonso. La ingeniera, intrigada, lo examinaba de cerca. Increíble. A pesar de tantos años, el sistema sigue siendo eficiente. Las proporciones son idénticas a las del prototipo descrito en los informes de Afonso Silveira. ¿Lo conoce?, preguntó Augusto. Solo de oídas. Lo llamaban el fantasma del taller Horizonte. Los empleados más viejos decían que él era el verdadero inventor, pero que su padre compró la patente. Augusto respiró hondo. La verdad empezaba a tener voz. ¿Y esos informes? ¿Dónde están? Parte de ellos fue archivada en el sector histórico. Puedo mandar a traerlos. Mientras ella salía, Augusto pasó la mano por la carcasa metálica del motor. El frío del hierro le atravesó la piel. Por un instante imaginó al viejo Afonso, años atrás, trabajando sobre esa misma estructura, con esperanza en los ojos y las manos cubiertas de grasa. La ingeniera regresó con una caja de cartón. Dentro había hojas amarillentas, planos técnicos y una carpeta azul con el logotipo antiguo de la empresa. Augusto la abrió y encontró un documento que le heló la sangre. Informe de pruebas. Taller Horizonte. 27 de junio de 1989. Firmas: Afonso Silveira, Helena Duarte, Augusto Monteiro. Padre. Observaciones finales. Sistema funcional. Par reducido. Estabilidad mantenida. Autoría técnica: Afonso Silveira. Propiedad intelectual: Helena Duarte. Registro provisional. Bajo custodia de Augusto Monteiro hasta la liquidación del préstamo bancario. La frase estaba ahí, clara, como una confesión. Bajo custodia hasta la liquidación del préstamo bancario. Es decir, la patente nunca fue transferida legalmente, solo retenida temporalmente. Augusto se sentó sin fuerzas. Ellos decían la verdad todo este tiempo. La ingeniera lo miraba en silencio, comprendiendo el peso de aquello. Señor, ¿quiere que digitalice los archivos? No. Quiero que nadie los toque hasta nueva orden. Subió de nuevo a la oficina. En cada escalón, la rabia y la vergüenza se mezclaban. Apenas entró, llamó a su secretaria. Marta, prepara una conferencia de prensa para mañana. ¿Mañana, señor? ¿Puedo saber el motivo? Lo sabrás pronto. Antes de colgar, ella preguntó en voz baja: Señor, ¿está bien? Augusto respondió con una media sonrisa cansada. Por primera vez, tal vez sí. Esa noche fue al viejo despacho de su padre, que permanecía intacto desde su muerte. Libros ordenados,
medallas, retratos. En el centro, el escritorio de caoba. Augusto se sentó en la silla donde se habían tomado tantas decisiones. Tomó una de las fotos enmarcadas, su padre estrechando la mano de un ministro, sonriendo. Detrás, una dedicatoria, a los que hacen la historia con coraje. Él dio vuelta el marco y escribió con bolígrafo negro, a los que intentan reparar la historia con verdad. Dejó la foto sobre el escritorio y respiró profundamente. A la mañana siguiente, los portales de noticias recibieron un comunicado oficial de Monteiro Ingeniería. La empresa abrirá una investigación interna sobre posibles irregularidades en el origen de sus primeras patentes. Se han encontrado documentos antiguos que están siendo analizados. La transparencia es el nuevo compromiso de la compañía. La noticia se propagó rápido. Las acciones cayeron. Los titulares estallaron. En ese mismo instante, Afonso y Elena miraban la televisión en la pequeña sala de su casa. El anciano entrecerró los ojos, incrédulo. ¿De verdad lo hizo? La mujer sonrió, con lágrimas discretas. Parece que sí. Afonso se recostó en el sillón. Entonces, quizá todavía quede un Monteiro diferente. En la sede, Augusto observaba la ciudad por la ventana. Sabía que el infierno apenas empezaba. Inversionistas furiosos, prensa despiadada, una herencia tambaleando. Pero por primera vez sentía que luchaba por algo que realmente tenía valor. Cerró los ojos y murmuró para sí mismo: ahora me toca demostrar que la sangre no define el carácter. El teléfono sonó. Era el jefe de prensa. Señor, los medios piden una declaración personal. ¿Qué debo decir? Augusto miró la foto del motor sobre el escritorio y respondió: diles que la verdad no destruye empresas, destruye mentiras. El día siguiente amaneció como un campo de batalla. En las primeras horas de la mañana, Monteiro Ingeniería era noticia en todos los diarios. Escándalo en la empresa del siglo. El hijo del fundador admite investigación por fraude antiguo. Heredero desafía su propio apellido. ¿El imperio Monteiro construido sobre un robo? Los titulares se multiplicaban, cada uno más feroz que el anterior. Los inversionistas comenzaron a presionar. Las llamadas no cesaban. Se convocaron reuniones de emergencia. En la sala de conferencias, el ambiente era de guerra. Directivos, abogados, asesores, todos hablando al mismo tiempo. «Esto es un suicidio empresarial», gritó uno. «La marca Monteiro es sinónimo de confianza. Acaba de tirar décadas de reputación a la basura». «No era confianza», respondió Augusto con firmeza. «Era mentira». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Continuó: «Mi padre construyó esta empresa sobre el nombre de dos inocentes. Y si para limpiarlo tengo que empezar desde cero, así será». «No puede hacerlo solo», insistió otro. «El Consejo lo destituirá si sigue con ese discurso». «Que lo intenten». La voz de Augusto sonó baja pero afilada. «Prefiero ser recordado como el hombre que desenterró la verdad que como el cobarde que la enterró más hondo». O ChatGPT dice: los ejecutivos se miraron entre sí sin atreverse a responder. Después de la reunión, Augusto entró en el ascensor y sintió el peso del mundo sobre los hombros. El reflejo en el espejo ya no mostraba al hombre arrogante de días atrás. Era alguien en ruinas, pero por primera vez consciente del suelo que pisaba. En el camino a casa recibió una llamada inesperada. «Señor Monteiro, habla el periodista Carlos Nogueira, de la revista Económica. Recibí información sobre el caso Afonso Silveira. Confirma que está reabriendo la disputa judicial». Augusto suspiró. «Aún no hay un proceso abierto, pero hay suficiente verdad para iniciar uno. ¿Tiene pruebas?» «Las tengo, y pronto el mundo las tendrá también». Antes de que el reportero pudiera insistir, colgó. Pero su respuesta ya se había difundido. En pocas horas, el nombre de Afonso Silveira se convirtió en tema nacional.
Los periodistas comenzaron a hurgar en el pasado. Antiguos empleados ofrecieron declaraciones y excolegas de su padre salieron a la luz con versiones contradictorias. En medio de ese torbellino, una noticia lo golpeó como un puñetazo. Pareja de ancianos involucrada en el caso Monteiro desaparece de su casa en Villa Aurora. El pie de foto mostraba la fachada sencilla de la casa número 48, rodeada de patrullas y vecinos curiosos. Augusto soltó el teléfono y salió apresurado. ¡Fernando! ¡El coche! ¡Ahora! Minutos después, ya estaban en la carretera. El silencio dentro del vehículo tenía sabor a urgencia. Al llegar, el portón de la casa estaba entreabierto. Policías hablaban con una vecina. Un perro ladraba al fondo. Augusto se acercó. ¿Dónde están ellos? Uno de los agentes lo reconoció. Señor Monteiro, salieron anoche. Un vecino dice haber visto a la señora Elena ayudando a su esposo a subir a un coche viejo, gris. Desde entonces nadie los ha vuelto a ver. Y no dejaron nota, nada, solo esto. El policía le entregó un sobre arrugado con su nombre escrito a mano. Las manos de Augusto temblaban al abrirlo. Dentro había una sola hoja con la caligrafía firme de Afonso. A veces la verdad tiene un precio que el tiempo cobra a quienes aún pueden pagarlo. No nos busques. Lo que necesitas saber está en el lugar donde todo empezó. Augusto miró alrededor tratando de entender. El lugar donde todo empezó, murmuró. El taller Horizonte. El policía preguntó, ¿sabe dónde queda eso? Sí, respondió con la mirada perdida en el pasado. Está fuera de la ciudad, cerca de la carretera vieja. El viaje fue silencioso. La lluvia había regresado, como si el destino quisiera repetir el escenario de la primera noche. Cuando llegaron, el galpón estaba abandonado, cubierto de maleza y óxido. Las letras Taller Horizonte aún se alcanzaban a leer, descoloridas en la pared. Augusto entró. Cada paso resonaba en el suelo agrietado. Las herramientas oxidadas seguían allí, cubiertas de polvo y recuerdos. En un rincón, una mesa de trabajo con papeles dispersos y una caja de madera igual a la maleta. La abrió. Dentro había un cuaderno. En la tapa, escrito con tinta desvaída, Planes de expansión, 1988. Pasó las páginas. Había bocetos de motores, cálculos, ideas. Al final, una nota breve, casi un testamento. Si algún día este lugar es olvidado, que al menos el nombre sobreviva. Horizonte no es lo que se ve, es lo que se construye. Augusto respiró profundo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo agujereado y una gotera caía sobre el cuaderno, borrando lentamente las palabras. «Sabían que yo vendría aquí», susurró. Fernando entró detrás de él. «Señor, parece que alguien estuvo aquí hace poco. Hay huellas cerca de la entrada y marcas de neumáticos en el barro. Entonces, siguen vivos. ¿Y si no quieren ser encontrados? Aún así los encontraré», dijo Augusto con voz firme. «Necesito mirarlo a los ojos otra vez». Al salir, un trueno lejano retumbó como una advertencia. De regreso al coche, recibió una llamada urgente del abogado. «Señor, la situación empeoró. El Consejo Administrativo votó una moción para destituirlo de la presidencia hasta que se aclare la crisis. Que lo intenten». Ya lo hicieron. La votación fue unánime. Augusto cerró los ojos. «Entonces, que se queden con el trono. Yo me quedo con la verdad. Señor, eso puede significar el fin de la empresa. Tal vez el fin sea lo que necesita para nacer limpia otra vez». Colgó. El sonido de la lluvia lo cubría todo. Apoyó la cabeza contra la ventana y murmuró: «Afonso, ¿qué quieres que vea?». Entonces notó algo en el fondo de la maleta. Una pequeña tarjeta de presentación caída en el asiento. Tenía el logotipo de un hospital antiguo, con dirección en las afueras, y el nombre Clínica Santa Elena. Augusto tomó la tarjeta. «Santa Elena», repitió. «Eso es». Esa misma noche llegó al hospital. El lugar era sencillo, casi olvidado. Al presentarse en recepción, la enfermera lo miró sorprendida.
¿Es usted familiar del señor Afonso Silveira? Sí. ¿Dónde está? Ella vaciló. Ingresó esta tarde. Está en observación. Su esposa está con él. Augusto recorrió el pasillo a paso rápido. Encontró a Elena junto a la cama, sosteniendo la mano de su marido. Lo miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. Él pidió verte, dijo simplemente. Augusto se acercó. El anciano estaba débil, pero en su mirada aún ardía ese fuego silencioso. Sabía que lo entenderías, murmuró. Lo que empezó mal solo puede terminar bien en manos de quien tenga valor. Vine para ayudarte, Afonso. El viejo sonrió, cansado. Entonces empieza escuchándome. Aún hay algo que no sabes. Augusto frunció el ceño. ¿Qué? Afonso respiró hondo, con esfuerzo. El taller no era solo mío y de Elena. Tu padre se llevó más que el proyecto. ¿Cómo así? El anciano le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Se llevó lo que nunca debió tocar. La respiración se volvió irregular. El monitor empezó a pitar. Elena gritó por ayuda. Los enfermeros corrieron, pero Augusto permaneció inmóvil, con las palabras resonando en su cabeza. Se llevó lo que nunca debió tocar. El corazón de Afonso se ralentizaba. Antes de cerrar los ojos, murmuró con voz casi inaudible. «Busca la carta». Augusto intentó sujetarle la mano, pero los enfermeros lo apartaron. El sonido del monitor se volvió un pitido continuo. Elena cayó de rodillas, llorando en silencio. Augusto, pálido, dio un paso atrás. La lluvia empezó a golpear la ventana del cuarto y entendió. La tormenta había vuelto, pero ya no venía del cielo, venía de dentro. El pasillo del hospital estaba cubierto por un silencio pesado. El pitido había cesado y el cuerpo de Afonso descansaba inmóvil sobre la cama. Afuera, la lluvia lavaba los cristales como si el propio cielo llorara. Elena seguía sentada al lado de su esposo, sujetando su mano incluso después de que la vida se fuera. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. No había gritos ni desesperación, solo una tristeza antigua, de esas que ya aprendieron a convivir con el dolor. Augusto no podía hablar. Se sentía pequeño, impotente, como un niño viendo derrumbarse su castillo de arena. Él lo sabía, murmuró con la voz quebrada. Sabía que iba a morir. Elena giró lentamente el rostro hacia él. Sí, lo sabía, pero no se arrepintió. Dijo que todavía había una carta y que solo tú podrías encontrarla. ¿Una carta? ¿Dónde? En la casa, en su habitación, dentro de la vieja máquina de coser. Enjugó las lágrimas. Decía que ciertas verdades solo se pueden leer en el momento justo. Augusto respiró hondo. Voy a buscarla. Elena asintió. Ve, pero cuando la leas, prepárate. Él no entendió del todo, pero su mirada lo atravesó como una advertencia silenciosa. Minutos después, el coche de Augusto atravesaba las calles mojadas rumbo a Villa Aurora. La ciudad se veía distinta, las luces, los edificios, el tráfico. Todo parecía más pequeño frente a lo que sentía por dentro. Llegó a la casa. La puerta estaba sin llave, como si el destino la hubiera dejado abierta a propósito. La luz del amanecer se filtraba entre las rendijas, iluminando el suelo de madera. En el dormitorio, la vieja máquina de coser lo esperaba. El hierro oxidado, el pedal gastado, la tela entreabierta. Se arrodilló y levantó la tapa inferior. Dentro, envuelta en un pañuelo blanco, estaba la carta. El sobre tenía su nombre completo. Para Augusto Monteiro. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había varias hojas escritas a mano, con la caligrafía firme de Afonso. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha cumplido lo que la justicia de los hombres no quiso cumplir. Pude haber buscado venganza, pero aprendí que el odio consume el corazón antes de curar el alma. Esperé que un Monteiro tuviera el valor de mirar la verdad a los ojos. Y, por lo visto, ese alguien eres tú. Augusto se sentó en el suelo, leyendo cada línea como si fuera una sentencia. Tienes que saber que tu padre no solo me quitó el proyecto, me quitó una vida que nunca me perteneció del todo.
Yo amaba a una mujer, Elena. Trabajábamos juntos, soñábamos juntos. Pero antes de que tuviera el valor de pedirle su mano, ella quedó embarazada. Y tu padre, con el encanto y el poder que siempre tuvo, la apartó de mí. El corazón de Augusto se aceleró. Las letras se mezclaban frente a sus ojos. Releyó una y otra vez, hasta que el sentido lo golpeó como un mazazo. Elena estaba esperando un hijo, y cuando tu padre lo supo, la envió lejos de la ciudad, prometiendo que se haría cargo de todo. Dijo que el bebé estaría mejor criado si llevaba el apellido Monteiro. Así fue como ella desapareció. Y tú naciste. Las manos de Augusto sudaban. La respiración se volvió pesada. Sí, Augusto, eres mi hijo. Te vi crecer desde lejos, por la televisión, los periódicos, las revistas. Nunca quise arrebatarte lo que el destino te dio, pero esperé que algún día entendieras que la verdadera herencia no está en el dinero, sino en lo que eliges hacer con él. Las lágrimas corrían por el rostro de Augusto silenciosas. Apretó el papel contra el pecho, como si intentara sostener una vida entera de mentiras. Tu padre biológico te amó, pero el otro te crió. Ninguno de los dos fue perfecto. Uno te dio el nombre, el otro te dio la sangre. Ahora te toca decidir cuál de los dos te define. Respiró hondo, pero el pecho dolía. Se levantó tambaleante y se miró en el espejo del salón. El reflejo que vio ya no era el del empresario arrogante ni el del heredero poderoso. Era el de un hijo dividido entre dos mundos, el de la mentira y el de la redención. El papel cayó de sus manos. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el techo, intentando asimilar lo imposible. El padre que había idolatrado le había robado todo, incluso su propio origen. Y el hombre al que había humillado bajo la lluvia era el padre que el destino le había escondido. El teléfono vibró. Era Elena. ¿Encontraste la carta?, preguntó con la voz temblorosa. La encontré, respondió él casi en un susurro. Entonces ahora ya sabes. Lo sé. Augusto cerró los ojos. Él era mi padre. Del otro lado, el silencio se alargó. Siempre supo que lo descubrirías, dijo Elena al fin. Decía que la sangre llama a la sangre. Augusto respiró profundo, conteniendo el llanto. Lo traté como basura, Elena. Lo eché de mi puerta. Murió, creyendo que lo odiaba. No, interrumpió ella con suavidad. Murió orgulloso. Dijo que, aunque no te crió, logró enseñarte lo que era correcto, de la manera más difícil posible. Las palabras de Elena atravesaron el corazón de Augusto como una hoja lenta. Miró por la ventana. La lluvia empezaba a detenerse. Los primeros rayos del sol se reflejaban en los charcos de la calle. El mundo entero sabrá quién fue, dijo con determinación, no como un viejo olvidado, sino como el verdadero fundador de Monteiro Ingeniería. Elena rompió a llorar al otro lado. Siempre quiso escuchar eso. Y lo escuchará, respondió Augusto, aunque sea a través del viento. Colgó. Permaneció unos minutos en silencio. El reloj marcaba las 8 de la mañana. El sol finalmente atravesaba las nubes. Se levantó, se acomodó el saco y salió de la casa. En el camino hacia el coche, se detuvo un instante frente al árbol seco del patio. Las ramas, que antes parecían muertas, ahora estaban cubiertas de pequeñas gotas de lluvia que brillaban bajo el sol. Sonrió entre lágrimas. Horizonte, murmuró. Ahora entiendo el nombre. Entró al coche y envió un mensaje al abogado. Prepare una modificación oficial en el registro de la empresa. Nuevo nombre. Silveira and Monteiro Ingeniería. Quiero el nombre de Afonso grabado en la placa principal. El abogado respondió en segundos. Señor, el consejo no aprobará eso. Augusto escribió. Entonces disuelva el consejo. Guardó el teléfono, encendió el motor y partió. El reflejo del sol cegaba parcialmente el parabrisas, pero no apartó la mirada. Por primera vez sabía exactamente hacia dónde iba. El hijo ilegítimo, el heredero manchado, el hombre que llevaba 2 apellidos y 2 verdades. Pero esa mañana solo una importaba, la de la redención.
2 días después, el cielo amaneció gris, pesado, como si el mundo se preparara para despedirse de una historia demasiado larga para caber en un solo corazón. El entierro de Afonso Silveira se celebraba en un pequeño cementerio rural, rodeado de árboles antiguos y silencio. Pocas personas asistieron, solo Elena, algunos vecinos y viejos trabajadores del taller. Cuando el coche negro se detuvo en la entrada, el murmullo entre los presentes fue inmediato. Augusto descendió, con un traje sencillo, sin escolta, sin chofer. Ningún símbolo de poder lo acompañaba, solo el rostro abatido y la mirada firme de quien ya no debía nada al orgullo. Elena lo vio acercarse y por un instante el tiempo pareció detenerse. Él caminó hasta el ataúd cubierto de flores blancas y se arrodilló a su lado. Pasó la mano temblorosa por la madera pulida y los ojos se le llenaron de lágrimas. «No llegué a llamarte padre», murmuró con la voz quebrada. «Y tú no tuviste tiempo de llamarme hijo, pero te prometo que el mundo sabrá quién fuiste». Elena se acercó despacio, apoyando una mano en su hombro. Él sabía que oiría eso algún día, dijo con una sonrisa triste. Solo no sabía si estaría vivo para verlo. El viento sopló entre los árboles y una hoja cayó sobre el ataúd. Augusto la sostuvo como si fuera una señal. Después del entierro, se apartó unos minutos, mirando el horizonte. La vista era simple: colinas, casas pequeñas y el aroma de tierra mojada. Era lo opuesto al lujo que siempre había conocido. Pero por primera vez, era un lugar donde se sentía en paz. Elena se le acercó de nuevo. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué harás con todo esto?». Él respiró profundo. «Lo que debía hacer desde el principio, devolver lo que no es mío». Esa misma semana, Monteiro Ingeniería dejó de existir. En una conferencia transmitida en vivo para todo el país, Augusto Monteiro apareció frente a las cámaras, sin traje caro, sin adornos, solo un hombre común, con expresión sincera. Durante décadas, esta empresa llevó un nombre construido sobre una mentira. Comenzó, con voz firme. Hoy, esa mentira llega a su fin. Las cámaras enfocaron su rostro. Afonso Silveira fue el verdadero creador del sistema de transmisión reducida, la tecnología que dio origen a todo lo que construimos. Su nombre será inscrito en todos los documentos, contratos y patentes. Desde hoy, nuestra compañía se llama Silveira en Monteiro Ingeniería. Los periodistas se miraron sorprendidos. «¿Y el consejo?», preguntó uno. «El consejo ha sido disuelto. La nueva empresa será administrada por un fondo dedicado a la innovación y la justicia social. Quiero que el nombre Silveira represente lo que siempre fue: esperanza para quien crea, no para quien roba». Una reportera preguntó, con tono más suave: «Señor, ha perdido millones con esta decisión. ¿Qué gana con ello?». Augusto miró directamente a la cámara. «Paz», respondió. «Y la paz no tiene precio». El silencio llenó la sala durante unos segundos. No hizo falta decir nada más. Esa noche, solo en casa, abrió nuevamente la vieja maleta de cuero que había iniciado todo. Dentro estaban ahora la carta, la foto de los 3 jóvenes y la cinta de casete. Puso los auriculares y escuchó otra vez la voz de Afonso. «Es eso, es nuestro», sonrió entre lágrimas. «Sí, padre, ahora es nuestro». Apagó las luces y dejó que el sonido del motor en la cinta resonara en la habitación, como si el pasado por fin hubiera encontrado descanso. 2 semanas después, la fachada de la sede principal lucía una nueva placa: Silveira and Monteiro Ingeniería, donde la verdad mueve el futuro. Durante la ceremonia de reinauguración, Elena fue invitada a cortar la cinta simbólica. Su mano temblaba, pero el gesto estaba lleno de calma. «Él siempre quiso ver su nombre ahí», dijo, con los ojos brillando de emoción. «Y ahora lo verá», respondió Augusto. «En cada máquina, en cada proyecto, en cada historia que contemos de ahora en adelante». Los empleados aplaudieron. Algunos lloraban,
Otros sonreían discretamente, como quien entiende que está presenciando algo más grande que un simple acto empresarial. Era la reparación de toda una vida. Después del evento, Elena se quedó observando el atardecer reflejado en la placa dorada. «¿Sabes?», dijo con voz suave, cuando Afonso eligió el nombre Horizonte. Siempre repetía que el horizonte nunca está cerca, pero siempre se puede ver, que lo único que hay que hacer es seguir caminando. Augusto sonrió, y tenía razón. Esa noche volvió al viejo taller. Ahora restaurado, el galpón había vuelto a ser un espacio de invención. Jóvenes ingenieros y aprendices trabajaban en nuevas máquinas, con el mismo espíritu que Afonso y Elena habían tenido décadas atrás. Augusto caminó hasta la mesa donde todo comenzó. Sobre ella dejó la fotografía original de los 3 fundadores y una pequeña placa de metal grabada con las palabras: «Aquí, el trabajo venció al orgullo». Miró alrededor y respiró profundamente. «Está hecho», murmuró. Un chasquido suave llamó su atención. La vieja radio del taller, milagrosamente aún funcional, se encendió sola. Una melodía antigua empezó a sonar, tranquila y melancólica. Augusto sonrió. «Lo sé, viejo terco, eres tú». Se recostó contra la pared y se quedó allí, unos minutos, escuchando la música y observando el atardecer colarse por las ventanas amplias. La luz dorada iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si el pasado por fin se estuviera convirtiendo en paz. Al día siguiente, el periódico traía un nuevo titular: «De heredero a redentor. Augusto Monteiro transforma el escándalo en legado». Pero por primera vez no le importó lo que dijeran. El nombre en los periódicos ya no tenía importancia. El nombre en la placa sí, y ese nombre por fin estaba completo. Semanas después, Augusto volvió al cementerio. Llevó flores frescas y la placa de fundación de la nueva empresa, donde se leía: «En memoria de Afonso Silveira, el hombre que construyó el futuro creyendo en lo imposible». Se arrodilló, colocó las flores y dijo en voz baja: «Todo lo que soy ahora es mitad tuyo y mitad de él, pero lo mejor de mí viene de ti». Se quedó allí, en silencio. El viento sopló con suavidad y una brisa cálida recorrió el campo. Parecía una respuesta. Mientras se incorporaba, miró nuevamente hacia el horizonte, el mismo que su padre biológico había soñado y el mismo que su padre adoptivo había intentado ocultar. Ahora, ese horizonte tenía dueño, y por primera vez en su vida, Augusto Monteiro caminó sin culpa, sin peso y sin herencia, solo con propósito. Los meses pasaron, y la historia que comenzó con una maleta olvidada bajo la lluvia se convirtió en un símbolo nacional. Silveira y Monteiro Ingeniería era noticia no por su riqueza, sino por su valentía. Las revistas de negocios la llamaban la empresa que eligió la verdad por encima del lucro. Pero lo que el público veía era solo la superficie. Lo que nadie sabía era cuánto había cambiado Augusto por dentro. Ya no vivía en el ático de cristal. Vendió la propiedad y se mudó a una casa sencilla, cerca del viejo taller. Allí se levantaba temprano, caminaba hasta el galpón y tomaba café con los aprendices. Era el mismo hombre de antes, pero sin el peso del apellido, sin la sombra del padre y sin el vacío del orgullo. Una mañana, mientras observaba a un grupo de jóvenes ensamblando un nuevo prototipo, uno de ellos le preguntó: «Señor Augusto, ¿no extraña todo aquello? Las fiestas, los viajes, la vida de lujo». Él sonrió, mirando sus manos manchadas de grasa. «Extraño la época en que creía que eso era felicidad». El chico frunció el ceño. «Entonces, ¿qué es la felicidad?». Augusto respondió sin prisa, observando el motor que giraba lentamente. «Felicidad es cuando lo que haces con las manos está en paz con lo que sientes en el corazón». El muchacho sonrió, sin entender del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Por la tarde, Augusto visitó a Elena. Ahora vivía en una casita cercana al taller, cuidando un jardín lleno de flores.
Él estaría orgulloso de ti, dijo, sirviéndole té. Lo sabes, ¿verdad? Eso espero, respondió él. Pero el orgullo que quiero tener ahora es diferente. No viene de lo que construí, sino de lo que logré reparar. Elena lo miró con ternura. A veces reparar es más hermoso que crear, porque viene con cicatriz, y la cicatriz demuestra que dolió, pero sanó. Augusto sonrió. Gracias por no rendirte con él, ni conmigo. Las madres no se rinden, respondió ella, y por un momento sus miradas se cruzaron de una forma que no necesitó palabras. El viento sopló, moviendo las flores del jardín, y una de ellas cayó justo en el regazo de Augusto. Él tomó el pétalo y dijo en voz baja, «Todavía lo escucho a veces, ¿sabes? Cuando arranca el motor, es como si oyera su risa». Elena sonrió. «Entonces, es señal de que nunca se fue». Meses después, una nueva placa fue colocada en la entrada del viejo taller, ahora transformado en un centro de formación técnica gratuito, Instituto Afonso Silveira, donde el trabajo crea el futuro. La ceremonia fue sencilla, sin políticos, sin flashes, solo alumnos, profesores y familias. Augusto dio un breve discurso con voz serena pero firme. «Todo lo que tengo hoy», comenzó, «no vino de lo que heredé, sino de lo que aprendí cuando lo perdí. La vida me enseñó que la riqueza sin verdad es solo apariencia, y que la herencia más valiosa es el ejemplo». Miró a los jóvenes en la audiencia. El hombre que da nombre a este instituto fue engañado, humillado y olvidado, pero aún así nunca dejó de creer en lo que hacía, y por eso su nombre está aquí hoy, porque la verdad puede enterrarse por un tiempo, pero siempre vuelve a brotar. El público se puso de pie y lo aplaudió. Elena, sentada en la primera fila, lloraba en silencio. Más tarde, solo en el taller, Augusto encontró de nuevo la vieja cinta de casete. La colocó en el reproductor. La voz de Afonso resonó en la sala, con ese tono sereno y optimista de quien aún cree en la vida. «Si el motor engancha bien, el mundo va a andar más liviano». Augusto cerró los ojos y sonrió. «Enganchó, padre, enganchó». El sonido del motor al fondo parecía responder, firme y constante. Apagó el aparato, guardó la cinta, y antes de salir, encendió la última luz del taller. La lámpara iluminó una nueva inscripción en la pared, pintada en letras grandes. «La verdad es el único combustible que nunca se acaba». Se quedó unos segundos observando aquello, en silencio. Luego apagó la luz, cerró la puerta y salió caminando bajo el atardecer. A veces el destino no destruye, repara. A veces el dolor no castiga, purifica. La historia de Augusto Monteiro y Afonso Silveira no trata de herencia ni de dinero. Trata del peso de un nombre y del valor de una elección. Porque ser rico es fácil, difícil es ser justo, y cuando la verdad finalmente vence, no cobra intereses, devuelve dignidad. Si esta historia te tocó, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo para que más personas recuerden que la verdadera riqueza está en la honestidad. Porque apoyar lo que inspira también es una forma de cambiar el mundo en silencio. En el último plano, la cámara se aleja del taller restaurado. El nombre Instituto Afonso Silveira brilla en la fachada mientras el viento mueve las cortinas. De fondo, el sonido de un motor funcionando suavemente se mezcla con la música. El mismo rugido con el que empezó todo. Y la pantalla se oscurece lentamente con una frase final. El hombre que arregló el motor terminó arreglando su propio corazón. 10 años habían pasado. El sol nacía sobre el mismo galpón donde, décadas atrás, rugió el primer motor. Ahora, el lugar estaba vivo de nuevo. Ampliado, moderno, lleno de jóvenes, el Instituto Afonso Silveira se había convertido en un referente nacional en tecnología y ética empresarial. Cientos de estudiantes aprendían allí que la verdadera innovación empieza con el carácter, no con la ambición.
Augusto Monteiro, ya con el cabello gris y una mirada tranquila, caminaba por los pasillos observando a los alumnos con admiración silenciosa. Cada risa, cada chispa, cada nuevo proyecto le recordaba el propósito que había reconstruido su vida. Una joven se acercó sosteniendo un cuaderno. «Señor Augusto, ¿podría ayudarme con este cálculo?», preguntó algo tímida. Él sonrió, se agachó y explicó pacientemente el funcionamiento del torque. «¿Ves?», dijo señalando el dibujo. «El secreto no está en la fuerza, sino en el equilibrio. Es como en la vida. Si empujas demasiado, se rompe. Si empujas muy poco, no se mueve». La chica sonrió, comprendiendo. «Usted habla igual que mi abuelo. ¿Y él también trabaja con motores?», preguntó Augusto. «No», respondió ella. «Pero dice que el corazón de las personas también necesita mantenimiento de vez en cuando». Augusto rió. «Tu abuelo es más sabio que muchos ingenieros que conozco. Esa tarde se celebraría una ceremonia especial. El instituto inauguraría una nueva ala de investigación dedicada al desarrollo de energía sostenible. El nombre del proyecto era sencillo, pero simbólico: Proyecto Horizonte. Elena, ya anciana y frágil, llegó en silla de ruedas, sonriendo con dulzura. Cuando Augusto la vio, corrió a recibirla. «Sigues mandando en este lugar, ¿eh?», bromeó ella. «No mando nada», contestó él sonriendo. «Solo intento mantener vivo lo que tú y él empezaron». Ella le tomó la mano. «Y lo lograste», dijo con emoción. Afonso estaría orgulloso. Un grupo de estudiantes se reunió alrededor de ellos y la ceremonia comenzó. Augusto subió al pequeño escenario y miró los rostros jóvenes frente a él. Por un instante, el sonido de las voces, las máquinas y los pájaros se mezcló en una melodía perfecta. «Hace muchos años, este lugar era solo silencio y óxido», comenzó. «Pero el silencio también habla, si sabes escucharlo. Fue él quien me enseñó que ningún nombre es tan grande como para esconder la verdad». El público lo escuchaba en absoluto silencio. El hombre que da nombre a este instituto creía que el futuro era como un motor, solo gira bien si todas las piezas trabajan juntas. Miró a Elena, que sonreía con lágrimas en los ojos. «Por eso, este nuevo proyecto lleva el nombre que él eligió para el taller que lo cambió todo: Horizonte. Porque el horizonte no es el final, es el comienzo de lo que está por venir». Los aplausos llenaron el galpón. Elena lloraba discretamente. Y mientras el sonido se expandía, Augusto alzó la vista. Una paloma cruzaba el techo abierto del taller y por un instante juró escuchar la voz de su padre decir: «Eso es nuestro». Más tarde, cuando el evento terminó y el galpón quedó vacío, Augusto permaneció allí, sentado junto a la vieja mesa de trabajo, con la maleta de cuero a su lado. La abrió. Dentro estaban los mismos objetos que cambiaron su vida: la carta, la fotografía y la cinta de casete. Pero ahora había algo nuevo: un certificado de fundación del Instituto Afonso Silveira, firmado por cientos de alumnos y colaboradores. Pasó los dedos por el papel y sonrió. «¿Ves, padre?», susurró. «El nombre que perdiste ahora lleva el futuro de mucha gente». Afuera, el sonido de los motores de prueba llenaba el aire. Jóvenes reían, discutían ideas, soñaban en grande. Era ese tipo de ruido que Afonso solía llamar la música del progreso. Años después, un chico entra en el taller restaurado con el uniforme del instituto. Observa los trofeos, las fotos antiguas en la pared y se detiene frente a la gran placa dorada: Instituto Afonso Silveira, donde la verdad mueve el futuro. «¿Quién fue este hombre?», pregunta el chico al instructor. El profesor sonríe. «Fue un inventor y también un padre. Pero, sobre todo, fue alguien que creyó que la justicia vale más que el dinero». «¿Y quién es este que está a su lado?». El chico señala la foto de Augusto y Afonso juntos. El profesor lo mira con respeto. «Ese es su hijo, el hombre que tuvo el valor de reparar lo que su propia sangre rompió». El muchacho queda pensativo. «Entonces, ¿él fue quien salvó la empresa?».
El profesor sonríe de nuevo. No, él salvó su alma. El chico permanece en silencio, observando la fotografía. Luego toma una pequeña llave dorada, réplica de la original, y la guarda en el bolsillo del uniforme. Algún día quiero inventar algo grande también. Entonces recuerda, dice el profesor, antes de querer ser grande, aprende a ser justo. El chico sonríe, decidido, y sale corriendo por el pasillo. El tiempo borra nombres, pero nunca borra los gestos. La verdad puede perderse durante una generación, pero siempre encuentras a alguien que la haga volver. El heredero de un imperio nacido de la mentira descubrió que la verdadera herencia no está en lo que se recibe, sino en lo que se repara. Afonso Silveira construyó máquinas, Augusto Monteiro construyó redención, y juntos demostraron que el destino puede ser cruel, pero también sabe ser justo, porque a veces el mayor motor que un hombre puede reparar es su propio corazón. Si esta historia te emocionó, deja tu like, compártela y suscríbete al canal.